lo que hemos ido avanzando, Ok, así que no hay problema, gracias. ¿ya? Ok, bienvenida. Tengo para compartir pantalla. Sí, Ya, genial. Quiero ver si puedo compartir un video. A ver aquí. A ver si me resulta lo de la tecnología. Bueno, yo voy a hablar lo más fuerte que pueda. Si no se escucha, me avisan, ¿ya? Voy a hablar lento también porque la transmisión a veces nos juega mal si hablamos muy rápido. Y le doy las gracias por la paciencia de haber empezado una hora antes. Como la hermana Pilar les decía, estoy un poco más lejos esta vez. Pero tampoco quise perder la oportunidad de acompañarlos en el proceso, ¿ya? Así que muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén todos muy bien. No sé en qué etapa del año están, si están en verano o en invierno. En Edmonton, no sé, acá en Estambul estoy en este momento, hay mucho frío porque están en invierno. Así que estoy al otro lado, ¿ya? Eh, Vamos a esperar de que todo salga bien. Y en relación al tema de hoy, hoy día quiero invitarles a comenzar de atrás para adelante, porque vamos a empezar con una parte que viene un poco después del tema que se me pidió hoy. Hoy día el padre y la hermana me pidieron poder comenzar directamente con lo que es Salmos, que fue lo que vimos un poco en la otra oportunidad que estuvimos en el encuentro y que de alguna manera yo traté de enviar algunos subsidios musicales al finalizar el año para el tiempo de Adviento. Vamos a tener igual un momento de compartir sobre eso, si alguno de ustedes los vio, los escuchó, los pudo utilizar o simplemente los dejó porque no los comprendió. Es súper importante el poder también dialogar un poco sobre eso. Bien, para los que me gustaría si pueden levantar la mano si hay alguien de los que está ahora y que no estuvo en la clase pasada. Ya, bien, muchas gracias, porque de esa manera uno igual va contextualizando para no dar por sabido o no dar por comentado todo lo que se habló en el curso pasado, ¿ya? Vamos a comenzar, siempre me gusta comenzar con un momento de oración, porque lo que nos congrega a nosotros los músicos de iglesia es el Señor. Y Él es el quien nos fortalece y quien nos ayuda a que nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo se fortalezca. Hoy día, como les mencioné, se me pidió poder reforzar y adentrarnos en el tema de los salmos, de la salmodia. Y es un tema que si bien uno pareciera que sabe, es un tema complejo para los músicos especialmente, porque ojalá fuera solo aprender la melodía de un salmo. Y hoy día nos vamos a dar cuenta que la salmodia es una amplia, amplia temática que como músicos de iglesia debemos manejar, cantemos o no entonemos los salmos. Ya siempre es bueno conocer esa parte. Entonces, a ver si me resulta bien, voy a compartir pantalla porque quiero empezar con un salmo. Vamos a empezar haciendo oración con el Salmo 51. Próximamente estamos en un tiempo de tiempo ordinario después del tiempo de la Navidad, de la Epifanía, y nos estamos preparando para un tiempo que también es fuerte en la iglesia, en nuestra iglesia católica, que es el tiempo de Cuaresma. ¿Ya? Entonces vamos a enlazar el tema del Salmo desde el principio, porque si hay algo que vamos a aprender hoy día, y les voy a invitar a que podamos ir reconociendo, yo reforzando también, es que los salmos tienen carácter y el carácter que tienen los salmos refuerza nuestra vivencia de la fe, pero lo refuerza porque tiene un sentido, tiene un trasfondo que parte incluso desde
el idioma en el que fueron escritos y en el idioma en el que fueron entonados. Ustedes tienen la tremenda riqueza de que son de diferentes países, ¿cierto? Y en cada lugar uno siempre dice, no lo cantan como en mi país, no se hace como en mi casa, no lo interpretan como en mi coro, porque cada uno de nosotros tiene un coro. Y uno se pone, como decimos en Chile, la camiseta por ese coro, ¿sí? Y es muy importante poder reconocer que la salmodia, el salmo, lo vamos a ver en lo que voy a presentar, tiene un carácter porque parte de una cultura y de una identidad propia de un idioma, que no es ni el español, ni el inglés, ni el francés, ni el italiano, ni el latín. Es el idioma que habló Jesús, que es el hebreo y el arameo, que estaba mezclado allí y que tiene un carácter en sí porque yo la vez pasada en el encuentro, para los que no estuvieron, les hablé de que hay cantos que tienen zonas melismáticas. No sé si recuerdan la palabra melisma, pero que la palabra melismática, para los que pueden tener el móvil ahí cerca y no lo saben, pueden colocar qué significa melisma. Es un halo, es un soplo de aire que para los músicos se representa en una melodía, ¿ya? Yo siempre doy este ejemplo porque doy por sabido de que conocen el Salmo de la Creación en los lugares donde doy la charla. Yo no sé si allá en Canadá conocen el Salmo de la Creación, el que dice, por tu océano azul y las aguas del mar, ¿ya? Pero ese canto comienza con un Eso, que quizá ustedes lo han hecho en otros cantos, se llama melisma. Eso no se llama el o, ¿ya? Uno dice, vamos a empezar esa canción que empieza con un o, un a, eso es un melisma, es un halo y por eso se hace esa representación. ¿Por qué doy toda esta introducción? Porque les voy a invitar a hacer oración con el Salmo 51, que tiene una partecita, ustedes saben, 50-51, y que habla del ten piedad de mí, Señor, perdona mis faltas, ya que es un salmo muy, muy recursivo para el tiempo de Cuaresma, por el tiempo de la conversión, y que se los voy a presentar para orar, si lo logro presentar en el video, porque está en arameo, ¿ya? Y quiero que se den cuenta de lo que yo acabo de mencionar en relación al melisma, al carácter primero que vamos a conocer, que en la jerga normal musical, fuera de la iglesia, podemos decir esa melodía que es pegajosa o esa melodía que me quedó pegadita en mi recuerdo de audio, ¿ya? Vamos a ver cómo podemos empezar con esto y nos ponemos en la presencia del Dios de la vida, del Dios que nos ayuda a seguir creyendo en Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le entregamos nuestro servicio, le entregamos nuestros dones musicales y por sobre todas las cosas nuestros dones espirituales. Voy a compartir la pantalla. Me dice que el uso compartido no está activado en el computador. Prueba otra vez. ¿Ve? Ahora sí, gracias. Por favor, me dicen si se ve. ¿Se ve la pantalla del Salmo? ¿Alguien me puede decir si se ve la pantalla del La Salmo? pantalla sí se ve, pero todavía no hay imagen. Ah, ya, ok. ¿Ahora sí? Sí.
qué maldad hay mundo, su práctica tiempo hay asco, hay un peregrino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este pequeño espacio de introducción del tema de la salmodia y en esta oración, le vamos a pedir al Señor, igual que la vez pasada, que nos ayude a tener la claridad, la gratuidad y la fraternidad para vivir nuestro servicio coral, para vivir nuestro ser artístico en iglesia, que lo reforzamos cuando hablamos sobre el canto litúrgico en la primera sesión, pero también lo volvemos a reforzar siempre, porque cuando hablemos del carácter del salmista el día de hoy, vamos a volver a encontrar ciertas características de lo que debe tener una persona, un servidor, una servidora, en su servicio del canto, en su servicio de la música, y cuando hablo del servicio de la música, hablo desde la persona que está con el servicio de poner un micrófono, de conectar un equipo, de ojalá preocuparse que en la iglesia esté todo listo para cuando llegue el coro, y también de las personas que tocan la guitarra, que tocan otro instrumento, que cantan o que simplemente están apoyando al coro desde la confección de un cancionero o de búsqueda de mejores condiciones para el coro. Todo eso engloba el servicio del canto litúrgico en la iglesia. Nadie queda fuera. Inclusive, si hay algún momento en el que yo no me siento bien interiormente para cantar y me siento en la asamblea, en ese momento también yo soy parte del coro. Es bien importante que ustedes se den cuenta que así como
Cuando nosotros vemos a los sacerdotes que guían nuestra iglesia, que ellos son sacerdotes 24/7. Nosotros también somos católicos 24/7. Y por lo tanto, los que tenemos el servicio del canto, también lo somos 24/7. Es un ser que llevamos dentro. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a seguir creciendo en estas tres actitudes que yo les mencionaba y que nos bendiga también bajo el amparo de nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, con la persona que tenemos más próxima, yo sé que se escuchó el salmo un poquito bajito, pero algo debe haberse escuchado de la melodía. Las palabras no las iban a entender, lo entiendo perfectamente, salvo que alguno sea experto en arameo, porque yo no soy experta en arameo. Hay algunos vocablos que manejo, pero quería hacerles entrar en lo que es el sonido, ¿ya? Aunque se escuche un poquito suave, me gustaría que pudieran comentar con la persona que está al lado algo, una sola cosa que les haya llamado la atención. Tienen un minuto, así que se aproximan a la persona que esté más cerca. ¿Qué les llamó la atención de ese salmo? Lo que hayan escuchado. Coméntenlo con la persona que esté más próxima. ¿Qué les llamó la atención de ese salmo que acabamos de escuchar? Escuchamos el Salmo 51 en arameo. ¿Lo escucharon? Doña Pilar, lo que ocurre es que no se logró escuchar completamente Ah, nada. pero me hubieran dicho. La hermana me puso que se escuchaba muy bajito. A ver. No se preocupen, omitimos esa parte porque vamos a perder tiempo buscándolo. Pero vamos a volver a retomar un canto diferente de salmo en el momento de ella, así que no se preocupen. Cuando no escuchen algo, avísenme, párenme, que deje de hablar para que podamos verlo, ¿vale? Me avisan cuando se vea la presentación. Listo. Gracias. Salmos. De ahora en adelante, la persona que esté en la asamblea y que no entienda, no escuche bien, no vea la idea, por favor levanta su mano, me hace así, no sigas, ¿ya? ¿Para qué? Para que retomemos, ¿ya? Porque es un tema que es bonito, es un tema que nos entusiasma, es un tema que ojalá todos los que manejamos la música católica lo podamos comprender, pero es un tema complejo. Es difícil, pero no imposible. Salmos. A viva voz. ¿Qué es lo primero que se viene a su mente cuando escucha la palabra salmos? Levanto la mano y lo digo fuerte. Coristas. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra salmos? Actos de alabanza. Cantos de alabanza, ¿ya? No sé si alguien más dijo algo. ¿No? ¿No se les ocurre nada? ¿No? Nada. ¿A don Víctor tampoco? Oración cantada. Ya, una oración cantada. Cantos de alabanza, una oración cantada. El domingo o el sábado en sus comunidades. ¿Se canta el salmo? Entonces, canción, melodía, notas, ritmos, todo eso se nos puede venir. Seguimos adelante. Voy a ver esto que pase la presentación.
Me quedé pegada, parece. No. ¿Ven la presentación que dice Salmos? Disculpen. Sí, ya está lista. Sí, es que no me sigue hacia adelante. Eso no. A ver, voy a ver qué pasa. Voy a volver a compartir. Ahí sí había pasado. Perdonen, perdonen, que me quedé pegada ahí. Voy a volver a compartir. La tecnología no nos puede ganar. Allí. compa- Ahí sí. ¿Se ve? Sí, Sí. Ya voy a probar si se avanza o no. Ah, genial. Bien. Entonces, ¿qué son los salmos? Palabras claves que debemos saber. Hay muchas. Yo escogí las más simples, ¿ya? Cuando tengan la oportunidad, porque tienen un poquito de tiempo, yo les invito a que busquen. De todas maneras, voy a enviarle a la hermana Pilar el recurso auditivo del Salmo 51 en arameo. Está en la versión de una voz de mujer. Yo lo voy a enviar porque tengo el audio que acabo de proyectar. ¿Por qué? Porque como dice acá que son los salmos, en hebreo significa alabanza, lo que acaba de decir alguien, cantos de alabanza. El Tehilim, que dicen los hebreos, ya el Halel. Alguna vez habrán escuchado aleluya, ¿sí? Halel, alegría, aleluya, ¿ya? Que significa alabemos al Señor. También se encuentra en la palabra mismor, que es canto religioso, ¿ya? Y son acepciones que vienen del hebreo y anteriormente del arameo. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando a mí me piden que demos carácter a los salmos o hablemos de los caracteres de los salmos, es imposible separarnos de dónde vienen los salmos. ¿Qué fuerza le dio al pueblo de Israel? ¿Qué fuerza le dio al pueblo de Jesús para salir adelante, inclusive antes de la llegada de Jesús? Porque dentro de nuestros básicos conocimientos de la fe que debemos tener todos de la historia sagrada, sabemos que ahora, especialmente en tiempo de Cuaresma, cuando volvemos a releer la historia sagrada para revivir nuevamente y conmemorar la Pascua del Señor, en esos tiempos de Semana Santa, cuando empezamos a escuchar las lecturas con cenizas, con todas esas celebraciones que vamos teniendo, por favor, pongan mucha atención en el Antiguo Testamento, especialmente la noche de Pascua, porque ahí se interpretan 7 salmos. Y alguien podrá decir, ¿por qué se cantan 7 salmos? Pero si nosotros cantáramos los salmos de principio a fin, sin tener las otras lecturas entre medio, se darían cuenta que está todo el relato del pueblo de Israel. Quizás ya lo saben, quizás en algún momento ya hicieron esa prueba. Pero para los que son más nuevitos y nuevitas en el servicio del canto, les invito a que miren, lean y escuchen los salmos de la noche de Pascua desde el primero, desde el relato que viene acompañando el relato del Génesis, hasta el final cuando cantamos el salmo que viene en preámbulo a la parte de la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque hace todo el recorrido y le da significado a lo que estamos viendo ahora. ¿Qué son los salmos? Son alabanzas. Y cuando tiene uno una alabanza da fuerza, revitaliza. Quiero que piensen en los salmos que les ha tocado cantar, que les ha tocado animar y que les ha tocado incorporar a la asamblea a cantar con la antífona. Si ese salmo que ustedes han interpretado desde el último de la semana pasada tiene ese carácter de alabanza, de reunión, de participación. ¿Por qué? Porque
nosotros podremos también encontrar que los salmos tienen un carácter porque tiene que ver con lo que el pueblo va refiriéndose ante Dios. El pueblo de Dios se manifiesta, ¿ya? Los salmos se formaron en diversas épocas, como está puesto acá, ¿ya? Este PPT también se los voy a compartir para que lo puedan reforzar, pero se los voy a explicar con tranquilidad. Muchos de los salmos que están en la Sagrada Escritura están atribuidos o están dichos de que fueron escritos por David, por el rey David, porque un acercamiento, hay siempre una idea de que David cantaba, bailaba, tocaba instrumentos y todo eso. Históricamente, cuando uno busca las historias, si bien hay algún acercamiento a la música y a la alabanza, más que todo es cómo lo podemos atribuir al resguardo que él tuvo para con los salmos y cómo se identificó esta persona en el cuidado de la salmodia en sus primeros tiempos. Porque, como dice acá, los salmos fueron formados en diferentes épocas. Les voy a reforzar esta idea de que los salmos fueron compuestos para poder ir recordando las lecturas que no podían ser escritas, ¿ya? El pueblo de Israel, que andaba de lugar en lugar buscando la tierra prometida, bíblicamente tenía la historia sagrada nos comenta de que el pueblo se reunía para hacer su alabanza al Señor en lugares significativos, con una periodicidad de comunidad de las primeras comunidades, y allí lo que se rememoraba eran los salmos que nos ayudaban a saber cómo había sido la historia. Y si nosotros lo analizamos musicalmente, históricamente, los salmos eran una manera como de resguardar el legado histórico del pueblo en relación con Dios. Era como ir recordando cantado lo que decía la historia de salvación. Tiempo después fueron escritos, después de Cristo, fueron escritos en lo que nosotros configuramos hoy día como la historia sagrada. Pero en un principio fueron legados que se fueron transmitiendo. Algunos de ellos fueron guardados en los rollos sagrados que se iban escribiendo, como en los papiros, así que nosotros vamos viendo. ¿Y por qué son tan importantes? ¿Y por qué es importante que nosotros lo sepamos? Porque a veces, yo no sé si ustedes viven esa experiencia, pero hay comunidades donde piensan que el salmo es como la parte central del sándwich de las lecturas y se les da una connotación como de agregado, como de que si no le damos el peso suficiente como una lectura primera o como una lectura segunda, que va previo al Evangelio. Pero el Salmo es algo muy, muy importante y que tiene un legado más atrás que inclusive que las lecturas, por su historicidad y por su importancia dentro del legado del pueblo de Israel. Es súper importante también que los salmos son creados, se dieron en la historia de la salvación del pueblo de Israel para relacionarse con Dios, ¿ya? Dios enseña al pueblo a relacionarse con Él. Dios les enseña. Y fíjense ustedes, vamos a ir haciendo un paralelo porque nosotros tenemos más fresco en nuestra memoria de fe, en nuestra experiencia creyente, el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento está la historia de Jesús, cómo Jesús le hablaba a sus discípulos y nos hablaba a nosotros y hoy día nos habla también. Entonces, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, dice, les voy a enseñar a orar, también ese es un gesto que si uno lo hace un paralelo bíblicamente, también lo vive el pueblo de Israel cuando empieza a alabar al Señor. Y cuando empieza a alabar al Señor, empieza a conversar con Él y es una manera también de diálogo. Ante un acontecimiento del pueblo, el pueblo, según lo que acontecía, podía pedirle al Señor, suplicarle al Señor a través de un salmo
podía dar gracias al Señor a través de una alabanza, podía haber una expresión más jolgórica, más de júbilo, ¿sí? Que son los salmos de gloria, de exclamación. Y ahí es donde los salmos empiezan a tener los primeros caracteres. Y para poder entender el carácter de los salmos y después musicalizarlos, debemos conocer de dónde viene ese carácter. Al igual que el niño aprende a hablar, repitiendo las palabras de su papá y su mamá, los salmos nos enseñan a hablar el lenguaje de Dios, como dice acá, y que se establecen entre Dios, entre Él y nosotros, un lenguaje de comunicación persona a persona. El salmo es la expresión que nos abre la puerta, el puente a la relación con Dios. En la sesión pasada yo les hablaba que el coro litúrgico tiene una misión tan importante que es hacer que la asamblea pueda cantar, pueda hacer este puente de conexión con Dios y que el coro debe crear ese lazo. El coro debe impulsar a que las personas canten. Por lo tanto, si bien el salmo está interpretado musicalmente, entonado, espiritualmente aclamado por una persona en el ambón de adelante, no nos asustemos si hay personas que desde la asamblea también van cantando la estrofa, porque recuerden que una de las misiones que tenemos los coristas en las iglesias es que la gente encuentre fácil poder cantarle al Señor. Y es muy, muy importante esa parte. El salmista se transforma en un guía. Es una comunicación vivencial también el salmo, ¿ya? Porque refleja la vida del hombre en las distintas variedades de situaciones. Recién hablaba, cuando pasa algo, el salmo nos va a ayudar a llegar al Señor, nos va a ayudar a pedirle al Señor y nos va a ayudar a poder encontrar un sentido a nuestra vida. Dios nos enseña cómo expresarle a Él, lo vivimos y lo sentimos. Voy a poner un ejemplo, un paréntesis musical. Solo le voy a pedir que levanten la mano para que no tengamos el problema de hablar y todo eso. Pero, ¿quién de ustedes alguna vez, este es un paréntesis para contextualizarlo, le ha dedicado una canción especial a alguien de su familia o a un amigo o amiga muy querida? Gracias. Muchas gracias por lo que levantaron su mano. Cuando tú dedicas una canción a una persona, tiene que haber algo muy importante que es el conocimiento del otro, ¿sí o no? Tengo que conocer su gusto musical, el tema que yo quiero entregar a través de la canción. Si dedico esa canción para subirle el ánimo, porque a lo mejor está una persona un poco baja de ánimo. Si hay una persona que necesita celebrar algo y yo le dedico una canción, como es el caso del Día de las Madres, que uno puede dedicar una canción a su mamá. Y uno busca canciones populares, canciones reconocidas, canciones que le gusta a la persona, del cantante, del artista. ¿Por qué hago este acercamiento, querido hermano? Hago este acercamiento porque cuando nosotros hablamos del Salmo y que refleja la vida, a veces nos puede pasar, y pongamos mucha atención en esto, que cuando nosotros estamos en la iglesia, nos olvidamos que hay una vida cotidiana y que lo que movió al pueblo de Israel fueron lo que les fue pasando en el tiempo. Lo que movió a las primeras comunidades fueron las problemáticas que las primeras comunidades tuvieron en su momento. Y no fueron cosas que solamente se vivían en las cuatro paredes de donde se juntaban. Y no quiere decir que nosotros no tengamos un espacio sagrado, pero sí es importante que cuando hablamos de lo que se refleja en nuestra vida, también tenemos que descubrir el carácter de lo que fue sintiendo el pueblo de Israel. Imagínense el carácter que tiene el Salmo cuando Jesús está expresado en la salmodia, se entona el canto del siervo sufriente, cuando dice, si no me equivoco es el 21, ¿sí?
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Han escuchado ese salmo? ¿Sí? Algunas me dicen que no, pero es el salmo que tiene, es una semana antes de la Semana Santa, ¿sí? Y es bien importante, recuérdenlo bien, porque este salmo es lacrimoso. Este salmo es más que sufrido. Inclusive, el salmista que podría cantar este salmo debe tener la voz quebrantada. ¿Saben lo que es la voz quebrantada? Es sin descuidar la afinación, no importa que me tirite esta parte, porque voy sintiendo lo que pasó, porque voy empatizando, porque yo digo, de día yo te busqué, no respondiste a mi clamor, de noche yo te llamé y en el silencio no escuché. Y la voz tiene que tener un carácter de que la asamblea pueda revivir ese momento del siervo sufriente. No es una actuación, ojo con eso, ni una exageración, pero es un encuentro real con la melodía del carácter de ese salmo. Entonces, cuando yo hablo de de lo que reflejan, los salmos reflejan la vida de las distintas y variadas situaciones de la existencia, es porque yo voy a tener un salmo en el cual yo, si canto el salmo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, tiene que ser un carácter alegre y festivo. Pero si yo lo digo, qué alegría cuando me dijeron, la entonación tiene que ser adecuada y tiene que ser muy coherente con lo que quiero decir. ¿Claro en esa parte? Avanzamos. Es la oración, ¿sí? El salmo, en el cual nos vamos sintiendo familia de Dios. Nos revelan un Dios muy cercano, un Dios que se hace tú, un Dios que le permite a una persona que se comunique, que se una, ¿ya? Muestran a un Dios que guía la historia, que se manifiesta invirtiendo en favor de su pueblo. ¿Qué cercanía tiene que lograr el salmo con Dios? El Salmo también explica lo que las lecturas y el legado histórico a lo mejor las personas no conocen bien o no la comprenden. El Salmo nos tiene que reforzar la actitud, el carácter en el cual estamos celebrando. También nos penetra el corazón, se mete en el corazón de nosotros, ¿sí? Como dice el Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. Dile al Señor, mi amparo, mi refugio, en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. ¿En quién pones tu confianza tú cuando necesitas poner la confianza en alguien? Carácter detrás de lo que yo voy cantando. Por lo tanto, el salmo es un diálogo, dice acá, de amor apasionante y apasionado entre Dios y los hombres. Por lo tanto, la preocupación primera es la interpretación de lo que yo quiero pedir a Dios o de lo que yo quiero expresar a Dios. Y en segundo lugar, viene el tono, viene la música. Y alguno dirá, pero ¿cómo? Si estamos hablando coros. Pero recuerden, nuestro servicio nos llama a fundamentar nuestra acción servidora no solo en la música, sino que en el carácter de la música. El clima es de plena confianza que va revelando poco a poco el corazón de Dios y va cambiando el corazón del hombre. Una persona que escucha un salmo debería quedar tan pegada y transformada como en el momento del Evangelio, porque va a reforzar, va a abrir ese corazón para escuchar la buena noticia del Señor.
Y de nuevo una pregunta pastoral a ustedes dentro de sus comunidades, de sus servicios de coro. Cuando ustedes, y les sirve cuando hagan un retiro también y una oración, cuando ustedes entonan un salmo, cuando ustedes enseñan a la comunidad la antífona, cuando ustedes ejecutan esta aclamación, esta alabanza, las personas que están en la asamblea se estremecen por este gesto. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Yo, por ejemplo, soy profesora y en mi clase hay 45 niños y niñas, ¿ya? Y yo me doy cuenta delante de todos ellos donde esté quién está y quién no está escuchando. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene posturas, tiene atención. Y aunque yo no soy de las personas que estoy llamando la atención constantemente, porque creo que uno se puede dar cuenta, uno se da cuenta cuando lo que estoy haciendo delante en la asamblea está llegando a la gente. No porque sea yo el artista principal, es porque Dios está tocando su corazón a través de mí, pobre instrumento de Dios. Y esa es una gracia que debemos pedir todos los coros antes de la misa o en la celebración litúrgica donde me toque cantar. Y esto tiene que ver con el salmo. Vayan reuniendo requisitos para cuando lleguemos ahora al requisito de los salmistas. Es un género literario, es una forma de expresar y también de describir una persona o relatar un acontecimiento, ¿ya? En relación a un género literario es porque va a empezar a explicar algo y va a darle una connotación a lo que queremos entregar, ¿ya? A los judíos, como dice acá, les gusta expresar los sentimientos. ¿Dónde podemos encontrar eso? Yo coloqué algunas citas bíblicas, por ejemplo, en la primera de Samuel, en el capítulo 3, hay una gran parte del relato de la vocación de Samuel que quizás no está tan focalizada porque uno busca la lectura de otra manera, pero tiene que ver con el relato de los sentimientos de este personaje bíblico y que va un poquito también a reforzar el carácter de la expresión. Porque para encontrar la expresión de los salmos y su carácter, ustedes no lo van a encontrar como receta al inicio de la Sagrada Escritura, ¿no? Uno va descubriendo eso desde una vivencia. Entre nosotros sabemos cuándo hay que tomar una expresión al pie de la letra y cuándo no. Por eso hablamos del género literario. Si tuviéramos o ustedes tuvieran la oportunidad de tener unas clases de Sagrada Escritura, se darían cuenta que en la Sagrada Escritura hay diferentes géneros literarios que nos ayudan a reforzar, nos ayudan a entender una revelación de Dios y nos ayudan a visualizar el mensaje de Dios. ¿Ya? Son momentos importantes que les invito siempre a poder irse formando ustedes. Y en relación a los salmos tiene que ver con eso también, ¿ya? Incluso a veces según la región, el sentido de una misma expresión. ¿Quién más que ustedes, una comunidad tan intercultural, para comprender que una expresión es muy diferente de un pueblo a otro, ¿sí? Yo, por ejemplo, en Pudahuel, en Santiago, me tocó recibir a un sacerdote colombiano que vino a hacer un servicio un tiempo. ¿Por qué lo pongo a colación? Porque les voy a hablar de una palabra, un gesto literario. El padre me llama y estaba muy preocupado porque una señora en la tarde iba a entrar al templo con una guagua y el padre estaba muy asustado. En Chile, una guagua es un bebé y en Colombia, en su país, una guagua era un pequeño autobús. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nuestras palabras se entrecruzan y así como pasa en la vida cotidiana, después conversando con el padre nos reímos de este acercamiento de palabras, pero cuando nosotros hablamos de los géneros literarios que aparecen en la Sagrada Escritura, es súper importante entender qué pueblo estaba hablando y en qué momento se estaba hablando, porque el carácter puede cambiar muchísimo. Entonces, no estamos hablando que los gestos literarios sean porque algo es verdad o es mentira.
¿ya? Eso no quiere decir. Quiere decir, como yo decía recién, que hay cosas que se dicen de una manera y de otra en diferentes zonas. Y así vamos a poder entender los salmos. Hay un salmo que está para Semana Santa que dice, carros y caballos se encuentran en el mar, ¿cierto? Y uno empieza a pensar. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí me pasó al principio, cuando empecé a cantar salmo. Y decía, ¿y por qué esta historia? ¿Por qué le vamos a cantar a los carros de los caballos del faraón y que se fueron para allá y que todo eso? Y cuando uno encuentra el sentido del relato bíblico que viene antes, de lo que va a venir después, le encuentra un sentido a esa parte y va buscando la mejor expresión. Por eso es importante esto. Entonces, no se pueden tomar esas expresiones al pie de la letra porque no tienen un sentido literalmente. Ya va más allá de la expresión material como dice acá. Quiere decir que va en una experiencia. Tiene un sentido para qué lo estamos tomando. Y en los salmos pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué cantar los salmos? Los salmos, palabra de Dios, son composiciones líricas destinadas a ser cantadas. Esta es una, querido hermano, esta es una lectura que uno hace después de harto tiempo. No quiere decir que esto fue intencionado para que después de muchos años nosotros digamos es una composición lírica. Esta es una lectura netamente musical, pero constituyen el libro de los cantos del pueblo de Israel. Hoy día tenemos la gracia, yo digo que es una gracia el poder acceder a las redes sociales porque hay mucho material dando vuelta, hay mucho que sirve, otro que no sirve, hay que tener cuidado con eso, pero en la mayoría de las veces me he encontrado buenos materiales donde hablamos de la parte histórica del pueblo de Israel. Lo mismo digo, si alguien tiene un tiempito más, poder retomar, busquen la parte cantada del pueblo de Israel, porque no solo cantaban la parte de la parte devocional, cuando iban a la sinagoga, cuando hacían sus celebraciones litúrgicas, sino que su vida también era un relato cantado, ¿ya? Y que en los salmos se refleja muy, muy bien. Por lo tanto, ¿cómo han de ser interpretados al maestro del coro, al solista, etcétera, etcétera? El salmo constituye una parte muy importante también del culto, ¿ya? Y dentro de toda la liturgia tiene una connotación importante. Hasta ahora, llevo harto tiempo hablando del salmo y ahora voy a llegar a los caracteres. ¿Ustedes se imaginaban que la parte de la salmodia era tan extensa? Sí, no podemos afirmar con esa manera. Es complejo, queridos hermanos, porque simplemente buscar un salmo, buscar la melodía, es algo muy breve. Por ejemplo, yo ahora envié algunos subsidios, como decía, de los salmos de Adviento, y cuando a mí me tocó recibirlos o recibir otros salmos también, uno dice, ah, cantar salmo es súper fácil. Darse cuenta de qué manera se van cantando o simplemente viendo que las notas peguen, no peguen, que las antífonas sean contagiosas, que sean cantables, que las podamos repetir con facilidad a la asamblea, pero tiene que ver detrás toda una construcción, que si bien no todos terminan haciendo esta construcción, porque muchos van a interpretar solamente, es importante que los que participan en un coro sepan que las canciones netamente eclesial, de fe, la base de todas las canciones son los salmos. ¿Ya? Y es súper importante porque la estructura salmística tiene que ver con nuestras canciones. Entonces, el salmo evoca. El salmo es un poema que tiene un acompañamiento musical, que tiene una cadencia, que tiene una armonía. Cuando yo digo cadencia y digo armonía, me imagino que a ustedes les suena el tema. Cadencia es cómo termina. Armonía es lo que va a sonar y lo que nos va a resonar, lo que suena y lo que resuena musicalmente. El acompañamiento de un instrumento, piano, guitarra, acompañamiento. Hoy día tenemos la magia de repente de tener acompañamientos con inteligencia artificial, de instrumentos digitales, pistas, ¿ya? Podemos usar un montón de recursos.
pero todo va en relación a si soy capaz de guardar el carácter del poema, que es entonable. Jesús, como buen judío que iba al templo, también le tocó cantar algunos salmos, porque eran entonables. Recuerden bien, no es que se haya sido un tenor, ninguno de nosotros estuvo ahí para poder verlo. Pero San Agustín decía que Jesús era el cantor admirable de los salmos. ¿Por qué? Porque lo sostenía en que Jesús era quien los salmodiaba desde el corazón. No solo los entendía, sino que los vivía. Por lo tanto, si de los que están escuchando esta sesión les toca entonar el salmo hoy día o mañana, pregúntense si ustedes van a transmitir más que el sentido musical, el sentido profundo que tiene el salmo. Que cada palabra cale en las personas. Y que si en algunas comunidades a veces está la hoja de canto o la hoja de las lecturas o se proyecta, y si las personas son llevadas a no mirar esas escrituras, sino que a mirarlos a ustedes porque ustedes están transmitiendo, están interpretando el salmo, vamos logrando lo que decía San Agustín, un poquito acercando lo que decía San Agustín acerca de Jesús, el cantor admirable de los salmos, un cantor, un transmisor, ¿sí? Es bien importante que copien esta cita bíblica, Lucas capítulo 4, versículo 16, porque va dando también un carácter bíblico a esta formación en relación al carácter de los salmos desde Jesús. Y es súper importante también comprender que para Jesús esto no era algo racionalizado, era algo vivido en su corazón oriental, el de esta cultura que estaba en este otro lado del mundo. Y sin duda, el canto de Jesús era el jalel, la alegría, el evangelio. Cantar himnos de alegría o de alabanza, la gran manifestación. Ya tenemos ahí también los evangelios de Mateo y Marcos en los capítulos que están indicados en la presentación 26, donde vamos a encontrar este canto importante. Se cantaba en las grandes solemnidades, principalmente en las cenas rituales. ¿Quién de ustedes alguna vez ha podido participar del ritual de la cena judía? Históricamente hay algunas comunidades que lo repiten, ya sea de manera formativa. Se hace una pequeña representación donde se comparten algunas hierbas amargas, panes ácimos, se hacen los salmos. Si alguna vez como coro lo conversan con el sacerdote, con la hermana, si alguna vez ustedes quieren visualizar algo como eso, ayuda a encontrar el sentido de la salmodia. ¿Ya? Es bien importante. Mi profesor de Salmo en la universidad nos decía, tienen que vivirlo un poquito, conmemorarlo para comprenderlo, pero comprenderlo desde el corazón, porque así se va encontrando el sentido del carácter de los salmos. Y después aquí también hay algunas informaciones acerca de los salmos. Cantaron los salmos, él y sus discípulos, y salieron para el monte de los olivos. Está en las Sagradas Escrituras estas lecturas. Y cuando nosotros decimos cantaron los salmos, tenemos que saber de que eran algo súper importante porque les daba aliento. Imagínense todo lo que pasó en el Monte de los Olivos. Entonces el carácter de este salmo, de este jalel que nos ayuda a anunciar, que nos ayuda a pedir al Señor, también es muy importante ahí. Entonces, ¿qué es salmodiar? Salmodiar es una recitación rítmico-melódica, es una entonación. Es por eso que a veces doy el ejemplo de que hay personas que pueden entonar un salmo muy adecuadamente, con toda la interpretación,
y con todos los ingredientes y requisitos de un salmista. Pero son personas que aunque canten un salmo o entonen un salmo en el podio, no pueden cantar una canción en el coro como en primera voz. Y uno dice, pero ¿cómo si tú cantas salmos? Porque acabo de decir que es una recitación rítmico-melódica, no es una canción. Ojo con eso. Que a veces podamos utilizar un estilo canción no quiere decir que el salmo en su 100% de vida de salmo sea una canción. Es por eso que la salmodia es tan delicada y es tan exclusiva en su forma. No es inaccesible, es accesible, pero cuidado con transformarlas en canciones, porque son entonaciones. Esta cantilación se puede dar bien en un himno o bien en una sentencia de la sabiduría en un oráculo mesiánico. Hay salmos que uno no los comprende en primera vez y tiene que empezar a retomarlo. Inclusive hay salmos que no están en 4 frases. Y uno dice, ¿y por qué escribieron 2 y una? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Musicalmente hoy día es permitido, juntamos las 4. Pero tendríamos que empezar a ver por qué están separadas. Por tanto, salmodiar no es una actividad musical propiamente dicha, sino es el arte de decir musicalmente un poema, cuyo mensaje se inspira en la fe y se expresa en y para la comunidad. Un salmo es más cercano a una declamación. No sé si han escuchado alguna vez una declamación. Es cuando alguien dice una idea y lo hace medio cantadito, ¿ya? Se acerca más a ese espacio. Entonces, el salmista había sido siempre un personaje entrañable, ¿ya? Y aquí hay varias connotaciones que no nos vamos a detener tanto rato para poder avanzar en el carácter, pero sí el Papa San Dámaso habla de placidum modulamen, ¿ya? Quiere decir que también el salmista en sus misas era una modulación plácida que infundía serenidad y contribuían a que fueran penetrados los sentimientos del salmo en los espíritus de los fieles. Fíjense qué importante esta frase. Un papa llegó a decir que era una modulación plácida que infundía serenidad. Su interpretación de los salmos de ustedes genera serenidad en la asamblea o la asamblea que no se vaya a equivocar el salmista o que no le alcance la voz porque está muy alto. Eso se nota. O que no se escuche bien el micrófono. También se nota. O que se escuche muy fuerte. Eso lo hablamos en la sesión anterior. Entonces, vamos haciendo check y si nuestro canto del salmo y de nuestras canciones, vamos a juntar ahí un poco el pack, es una modulación plácida que infunde serenidad y contribuye a que nuestros sentimientos se junten con los del salmista, estamos pero ya al otro lado de lo que se puede esperar en el ministerio. El salmista es guía y maestro de oración poética y cantada. Por lo tanto, cuando uno lo nombra en salmista, uno debería preguntarse, ¿soy capaz de ser guía y maestro de oración poética y cantada? Quien canta el salmo o entona el salmo el fin de semana en nuestras celebraciones debería ser una persona que hace una profunda oración con el salmo que le toca cantar. Debería casi aprenderlo de memoria, pero en su sentido, más que en su interpretación. Un buen salmista canta desde dentro, desde la fe, como dice ahí en esa frase. Entonces es muy importante allí porque nosotros tenemos ciertas, de repente, debilidades, encontramos, y en esa me incluyo porque todos hemos pasado por esa parte, que uno está tan preocupado de que salga espectacular y que casi sea un súper cantante adelante, que se olvida de lo que primero está el salmo. Y eso tiene que ver con una actitud de servicio que tenemos con el salmo.
Entonces, la espiritualidad del salmista. Y me voy a remitir a los 4 puntos que están abajo. Pero el salmista debe tener una técnica musical y un gusto por la salmodia. Y eso es súper importante. No es cualquier canción. Es una persona fascinada por los salmos y su riqueza, dotada de voz y arte musical para ejercerlo con buen gusto. ¿Ya? Con buen gusto, ¿en qué me refiero? Y voy a ser clara ahí porque a veces podemos encontrar algunas debilidades. Si un salmista quiere llegar a una tonalidad muy alta y todos sabemos que no va a alcanzar y casi va a ser una cosa que crea una tensión, como comunidad de coro, yo tengo que decirle a mi hermano o a mi hermana, ¿sabes qué? Primero, la comunidad no te va a alcanzar esa voz para hacer la antífona. Segundo, no sabes si vas a alcanzar la última nota de arriba. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque eso genera tensión y va en contra de lo que el Papa Damaso dijo, que genera algo plácido y sereno. Entonces, otra buena base para el salmista tiene que ver que expresa así su propia fe, asumiendo varias actitudes que sugieren los salmos. Y que por fin todo esto se hace humildemente al servicio de la comunidad. Todos esos requisitos espirituales debería tener un salmista. Además, el salmista debe ser proclamado como salmista. Esa parte nosotros en las comunidades no siempre se vive como tal, porque a veces hay comunidades donde de todos los hermanos del coro, solo una o dos personas pueden entonar un salmo, porque reúnen esas condiciones, y no es porque sean súper estrellas ni nada, sino porque uno ve que una persona que tiene un perfil de salmista. Voy a ser bien sincera. La hermana Pilar conoce la comunidad porque allá en Pudahuel, en Santo Cura, a mí me tocó varias veces pedirle a personas, como encargada yo del coro y todo eso, me tocó varias veces pedirle a personas que no canten los salmos hasta que se formen bien. Y nos quedamos en la comunidad con uno o con dos salmistas. Y habían personas que se retiraban del coro. ¿Por qué pasa eso? O a veces nos pasa con los guitarristas, con los músicos, nos pasa. Porque uno debe entender que un servicio tan importante como es la música en la liturgia, especialmente en los salmos, no es solamente lo que yo creo que está bien, sino que es lo que mi comunidad necesita. Entonces ahí se juega el papel de los egos y no nos ubicamos bien en lo que queremos lograr. Teniendo claro esa parte, nos podemos dar cuenta que, dice, si el salmo se llama responsorial, es porque tiene que haber una respuesta. Por lo tanto, la antífona debe ser cantable a la primera, no a la segunda, porque la comunidad completa no está ensayando con ustedes. Las estrofas pueden ser un poco más detenidas en la salmodia, en la melodía, ¿ya? Pero lo más importante acá es declamar el salmo con la comunidad. Es muy importante esa parte. Me voy a detener acá porque me gustaría saber si hay alguna pregunta entre tanta cosa que he dicho. Si hay alguna pregunta. ¿Sí o no? ¿Hay alguien vivo por ahí? Voy a enchufar esta cosa que se me está acabando la electricidad del computador. Súper bien. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien que esté cerca del micrófono ahí? Se tiene que acercar al computador. Sí, por favor, gracias. El computador, porque ahí le puedo hablar. Ok, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tu nombre? Mirjam. Mirjam. Mirjam, Eh, dime. sí, primeramente darle las gracias porque su exposición realmente es muy acorde, ¿no? Es un concepto bastante
emotivo, bastante espiritual de lo que realmente representa cantar, ¿no? Yo creo que se ajusta y se aplica a todos los cantos. Mi pregunta viene a lo siguiente, ¿no? Nosotros cantamos unos salmos, entonces usted sugiere que es prudente leer el salmo antes de cantarlo para que el corista tenga una idea de más o menos cómo se va a proyectar. Esa es la pregunta, gracias. Ya, muchas gracias por tu pregunta. Lo que yo menciono cuando es importante hacer la oración es que así, yo me imagino que un ensayo de coro de ustedes, corríjanme si no es así, primero se leen las lecturas para poder buscar los cantos. Se hace una oración, obviamente la bienvenida, un grato compartir, y se hace la oración y desde la oración y la reflexión de la palabra, uno busca los cantos que va a utilizar en la misa o en la celebración litúrgica que tenemos en vista. Cuando yo hablo, en relación a su pregunta, cuando yo hablo de poder que el salmista reflexione el doble o el triple que el coro, el salmo, es hacerlo a su vida y que encuentre la sintonía entre la palabra del salmo y la sintonía entre la melodía que está puesta para este salmo. A veces hay salmistas que el director del coro le entrega la melodía del salmo y el salmista en su reflexión de su oración del salmo dice, ¿sabe qué? No es tan así el salmo. Este salmo tiene otro carácter musical. Cuando hablo de carácter musical, no tengan miedo los que no tienen conocimientos tan amplios de música. Hablo de que la melodía junte con la letra. Eso es en sencillo, eso es en fácil, ¿ya? Porque a veces podemos tener una melodía muy rimbombante o muy lastimosa, hay diferentes enfoques, y cuando el salmista logra conectarse con el salmo, se da cuenta o que tiene que ser más rápido o que tiene que ser más lento. Son cosas muy sencillas de música. Pero también hablo de que el salmista es el que cuando se va a su casa para hacer más práctica, se lleva la letra de todas las canciones que va a cantar junto al coro el fin de semana y además se lleva la tarea para la casa de por lo menos leer y reflexionar el salmo que le va a tocar entonar al otro día o en la tarde. Entonar el salmo, cantarlo y decir, Señor, aquí estoy yo y por mi boca va a salir lo que tú has revelado. Pero eso pasa cuando uno lo relee, lo subraya. Yo me imagino que en la comunidad de ustedes más de alguna vez han hecho una lección divina, una lectura orante de la palabra. Y cuando uno hace una lectura orante, busca las palabras que a uno le dan más vida de la palabra de Dios. Acabamos de escuchar en el relato de las diapositivas que el Salmo es un relato de Dios, una enseñanza de la alabanza. A eso me refiero yo para la persona que hizo la pregunta y se la agradezco en relación a retomar, a releer, a empaparse totalmente del Salmo. No quiere decir que otra persona del coro no lo pueda hacer, pero el salmista es casi una tarea primordial. Se le tiene que notar que quedó empapado, empapada del Salmo. Y no fue un trámite más. Eso es súper importante. No sé si le aclaré ahí la duda. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Música para salmos. De esto ya hablé un poco. Voy a reforzar. Tonalidades y sus connotaciones. Notas mayores y menores, cadencias y melodías. Yo hablé la otra vez y mandé unas melodías con algunas escalas menores para los que son más de instrumentos. Escala mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La escala de do, para hacerla más concreta.
como ando tan lejos, no tengo mi guitarra, pero tengo mi piano digital y lo voy a enchufar aquí. ¿Se escucha un poco? Yo creo que sí. No, Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Una escala natural, ¿ya? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Una escala menor, ¿ya? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Una escala arábica, con una cierta melodía. Hay diferentes escalas musicales y quienes tienen guitarras por ahí ya estarán oyendo en su oído. ¿Por qué lo digo? Porque yo puedo encontrar en los salmos la posibilidad musical, ojo con esto, la posibilidad musical de demostrar todo lo que sé en música. ¿Por qué? Porque es el momento en que toda la asamblea se queda callada y el coro muestra toda su armonía en el salmista y lo que se puede entregar. Tenemos toda la expectación del público si lo vemos como público y de la asamblea si estamos dentro de nuestra comunidad. ¿Se acuerdan que yo cuando hablamos de canto litúrgico les dije, a veces los coros pensamos que estamos en un escenario y no estamos en el lugar del coro? Ojo con eso. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque según las notas mayores y menores, ustedes saben que una canción con nota mayor, oh, si yo lo llevo a una nota menor, oh, tiene connotaciones diferentes. Por lo tanto, no da lo mismo cantar una canción en re mayor a una canción en re menor. No estaba en mi, disculpa. Y me voy al otro lado. Connotaciones diferentes. Una nota mayor me va a dar más posibilidad de tener victoria, alegría, ¿ya? Salvo que vaya en nota menor y que sea arábica. Por ejemplo, los cantos, ¿alguna vez han escuchado los cantos que hacen los neocatecúmenos o las renovaciones carismáticas? ¿Sí? Generalmente, voy a dar este ejemplo porque es muy auditivo. Generalmente son comunidades que sus cantos festivos están todos en notas menores, porque son amparados por la escala melódica arábica, ¿ya? Por ejemplo, hay un aleluya muy bonito que yo siempre se lo alabo aquí a los carismáticos en Chile, que dice, aleluya, 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 aleluya. Es un canto, a lo mejor a ustedes no les gusta, pero que a mí me da mucha alegría. Y los hermanos carismáticos la cantan como una hora en su alabanza, ¿ya? Porque van haciendo armonías y van haciendo todo eso. Yo la he ocupado un par de veces en la comunidad católica donde participo y es un canto que motiva y está en re menor, fíjense, está en una escala menor. Entonces, cuando hablamos de notas mayores y menores, ahí les pido mucha oreja a mis hermanos directores del coro. ¿Cuántos directores de coro hay ahí en la asamblea donde estamos ahora? Si pueden levantar su mano los directores de coro. Uno, dos, gracias por el que levantó la mano. Dos. Ya, los que son directores de coro, no es que no le hablen a las demás personas, pero escuchen con esto. El director de coro debe cuidar, director musical o director coral, como le quieran decir, debe cuidar que se logre que las canciones tengan una connotación tonal. Eso quiere decir que el cuidar en los salmos especialmente, que el salmo de alabanza lleve a una musicalidad
alegre, victoriosa y de alegría, y la súplica se logre en un ritmo, en un pulso y en una nota que sean de caracteres musicales que vayan hacia una templancia y hacia una lacrimosidad, se llama en música. Lacrimos, ¿ya? Ahora, eso es súper importante, porque quien dirige esa parte es el director musical. Pueden haber muchos guitarristas, pero uno es que guía. Y no quiere decir que eso sea una guía autoritaria, ¿ya? Eso quiere decir que haya una guía consensuada, ¿sí? Eso es un carácter fraternal de los coros. Quien es capaz de dirigir es aquel que logra una representatividad musical en el coro, pero por una actitud de servicio, más que por una actitud de que yo nomás lo sé hacer bien y los demás no. Ojo con eso, porque a lo mejor yo no lo digo, pero mi actitud lo demuestra. Siempre aprendemos algo, todos los días. Yo hoy día estaba repasando el curso de Salmo y me acordé de otras cosas y estuve retomando en la tarde otras melodías, porque nadie de nosotros se sabe todo y yo me puedo equivocar como ustedes también. Pero lo importante es que tengamos una actitud fraterna y una actitud de servicio. Característica de los salmos: alabanza, súplica, victoria, alegría. ¿Cómo represento la música? Ya les di unos tips. Generalmente, salvo que sean estilos melódicos, armoniosos diferentes, como les di el ejemplo de la escala arábica, menor arábica, está la alabanza en mayor, la súplica, ojalá en tonalidades menores. Si está en tonalidades mayores, los músicos me van a entender, ojalá tener una modulación que tienda a ir a un paso de nota menor. ¿Entienden el término modulación? Vamos cantando y en la melodía hay algo que nos hace diferentes, ya sea la melodía o ya sea el pulso de la canción, que son cosas diferentes. Carácter de los salmos. La súplica. Invocación. Se llama a Dios por su nombre. Petición general. Escúchame, ten piedad de mí, sálvame. Para que yo me dé cuenta si es de súplica, vayan pensando en los salmos. Porque en los salmos, en el libro de los salmos, no dice abajo del salmo, este es de súplica, este es de victoria, no dice eso. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta. Petición particular. Se va detallando la situación de súplica. Perdóname, sáname. Sáname, Señor, ten piedad de mí, borra mi pecado. Salmo 50. La misericordia del Señor, cada día cantaré. Hay salmos que son muy evidentes en sus palabras y otros que van a costar un poquito más. Exposición del caso o del peligro, enfermedad, pecado, calumnia, juicio falso, amenaza. Tengo que ver de qué habla el salmo. Confianza en Dios también, agradecimiento anticipado, las súplicas. Ahí están todos los números. No se preocupen porque les voy a mandar este PPT, pero eso ya es la máxima expresión de poder decir, hermanos, estos son los salmos que son de súplica. Los himnos, ¿ya? En los himnos hay relatos, se enumeran por los motivos que hay que maravillarse de Dios, creación, historia de Israel, ¿ya? Menciono acá el Salmo 103, entre paréntesis 102. Este salmo pertenece al género de los himnos, como bien dice ahí, es más bien de carácter devocional, es decir, no destinado al público. La profundidad religiosa de este salmo, basada en una experiencia auténtica de la gracia de Dios, le asegura un lugar privilegiado en el salterio o en el salmodio, donde están todos los salmos escritos. Ya, hay salmos que son himnos y salmos que son eh, estróficos. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? En los salmos de los himnos, que no hay un ejemplo tan claro porque, como bien dice la palabra himnos, tiene una estructura de 4 líneas, como una poesía. ¿Ya? Generalmente en el ordo litúrgico, que es el libro donde vienen ordenadas todas las lecturas, son los salmos que uno dice como
como músico, hoy este salmo está redondito o está cuadradito, ¿ya? Tengo las cuatro posibilidades. La 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 la. Me da un antecedente y me da un consecuente. Está ordenado, tiene una antífona fácil de seguir, una estructura que es fácil musicalizar. Ustedes se van a dar cuenta que a veces uno va a ver el libro de las lecturas y es el salmo, el himno, tiene el carácter que está cuatro, la antífona está en dos líneas, cuatro, cuatro, cuatro. ¿Ya? No se sale de esa estructura, musicalmente habla. De acción de gracias también. Obedece, eso, espérame aquí. Obedecen a la muerte y la vida y expresan la salvación en peligro gravísimo. Estoy con un problema porque no vi acá, perdón, perdón, perdón. ¿Alguien me ayuda con la lectura de quien dice acción? Se me borró la palabra acá a mí. Si me ayuda don Víctor que está más adelante. Acción de gracias. Gracias, lo había leído bien. Entonces, como les digo, obedecen a este espacio cuando el pueblo estaba muy, 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 muy en mucho peligro y es una acción totalmente fuerte. Me salvaste, Señor. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hay salmos que son así, para dar gracias y agradecer, como dice la palabra, musicalmente uno se puede atrever, escuchen los músicos instrumentistas, a involucrar un segundo o un tercer instrumento. Yo me imagino que en sus coros puede haber riqueza de instrumentistas, donde no solo se toca la guitarra, sino puede haber un charango, un saxofón, no sé si me estoy ampliando mucho con las posibilidades, alguna percusión, un triángulo, un toc-toc, no sé, cada uno puede tener algo más, un pandero, pero es el momento en que con toda la alegría uno puede ayudar a la celebración. ¿Qué salmo, por ejemplo, hemos cantado ahora hace poco? El salmo cuando nació el Señor. Hoy nos ha nacido el Mesías, el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Ese hoy nos ha nacido, me imagino que ustedes lo cantaron con bombos y platillos detrás, ¿sí? El salmo del día del nacimiento del Señor, así como el canto del Gloria, pero en la salmodia se puede hacer de una manera muy, muy alegre y que las personas se emocionen con este encuentro salmístico, ¿ya? Otros salmos de acción de gracias están abajo, Salmo 18, 21, y que tiene que ver con reconocer todo lo bueno que viene de él. Aquí ya no podemos tener menos expresiones, ¿sí? Por ejemplo, de los que veo allí, el Salmo 138, que es súper bonito también, que tiene que ver, el Señor, estoy agradecida porque me conoce tanto que me ayuda, me levanta. Entonces, súper importante que podamos ir reconociendo los salmos. Como así también hay salmos dentro de acciones de gracia que es Cristo quien da las gracias. ¿Ya? Podemos también encontrar connotaciones que nos ayuden a que los salmos nos invitan a que toda nuestra vida sea una alabanza hacia Dios. Es muy importante también porque en estos salmos vamos a encontrar los relatos de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Sí? Cuando empieza su destierro. Al principio una alabanza porque lograron salir, son alabanzas que vienen de un hecho muy fuerte detrás. Estaba muy, muy en peligro y crearon este símbolo de alabanza. Y los salmos que expresan la fidelidad a Dios, ¿ya? Los salmos que expresan la fidelidad a Dios, a las promesas hechas, a la dinastía de David. Entonces, dentro de todas estas salmodias vamos a poder encontrarnos con, perdón, quiero poner aquí, pues vamos a encontrarnos con toda esta riqueza de las tonalidades y como un ejercicio, ahí sí les pido que tomen nota, les voy a dar un ejercicio para ver si podemos hacer algún ejercicio interactivo.
quiero que piensen, quiero que piensen de todos los salmos que ustedes se conocen. Primero que todo, primera parte del ejercicio. ¿Cuántos salmos se saben de memoria? No es necesario que lo sepan completos, pero se recuerdan. ¿Cuántos salmos se saben de memoria? Si quieren los pueden escribir. Doy una pista. Por ejemplo, el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Ya, aunque no me lo sé de memoria totalmente, pero sé que ese es el que habla de eso. El salmo que yo les entoné recién, el 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 8, que habla de la creación. ¿Cuántos salmos no sabemos? Primer ejercicio. Y recordar que son 150 salmos, entonces de los 150, ¿cuántos meses? Segunda pregunta. Primero, ¿cuántos salmos meses? Segunda pregunta. ¿Alguna vez me ha tocado cantar un salmo? Los que están aquí en la asamblea. Entonces ahora les pido que se junten de a dos o de a tres y se comenten cuántos salmos se saben de memoria. A ver, ¿quién supera los 20? Algunos hacen así, porque son 150. Entonces, ¿cómo no sabremos unos 20 por lo menos? Entre todos haciendo un poco de fuerza. Entonces, tienen 2 minutos para compartir, por favor. Porque ahí sí que voy a pedir a ver si se pueden acercar al micrófono para poder contrarrestar la pregunta. ¿Cuántos salmos se saben de memoria? Y si alguna vez le ha tocado cantar un salmo, se lo pueden comentar, por favor, con las personas que están más próximas. Bien, entonces, medio rápido los 2 minutos, pero me gustaría, si fuera posible, porque la asamblea de ustedes podamos escuchar el compartir por lo menos de 2 personas. Si no es mucho pedir. ¿Quién se atreve a acercarse al micrófono del computador para que yo también lo escuche, por favor? O si habla fuerte de donde esté. ¿Cuántos salmos? A ver, don Víctor, ¿cuántos salmos se sabía usted de memoria? De memoria, pues, O sea, se acordaba. realmente ahorita solo recuerdo como de 8. Entre ¿Ya? y alegría cuando me dijeron que el Salmo 122, el Señor es mi pastor, nada me falta, el 23, el 88, proclamaré sin cesar las misericordias del Señor, el 27, el Señor es mi luz y mi salvación, el 113, que es el Magnificat, y los otros no recuerdo mucho, solo que recordé Pero ahora. los menciona. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. ¿Y alguna vez le ha tocado cantar un salmo? Sí, todo el tiempo. Ya. Todo el tiempo. Usted es Sí, salmista, entonces. ahí. Bien. Muy bien. Ah, otra persona o 2 personas más que se atrevieran a expresar. O por lo menos voy a hacer una pregunta a la asamblea. ¿Cuántos manejan 4? 5. 10. Allá hay uno que levantó la mano en 10. ¿Más de 10 o 10?
5. Bien. Primera tarea fuerte para los salmistas. Y esa necesito que la anoten inclusive los directores de coro. Si yo voy a hacer el ejercicio de componer música para salmos desde el carácter de los salmos, tengo que conocer y reconocer lo que voy a hacer. No quiere decir que me lo tenga que saber de memoria, pero puedo tener la idea vaga. Si ustedes me preguntan a mí si me sé los 150, no, no me sé los cientos, de decir, este habla y este es el número, no, no lo manejo, ¿ya? Pero sí sé la idea de dónde tengo que buscar. Y eso es muy importante, porque uno entre tanta cosa que tiene en su memoria y a veces la pregunta hubiera sido diferente. ¿Cuántas canciones de iglesia ustedes se saben de memoria? ¿Cómo sería esa respuesta? Allá atrás alguien levanta su mano, si se puede acercar, por favor. Se lo agradecería. Alguien que levantó muy enérgica su mano allá atrás. ¿Cuál es el micrófono? Sí, Aquí. decía la Ahí cantidad. ya se escucha, sí, gracias. Hola, mucho gusto. Hola. Bueno, yo realmente como que de salmos no me sé mucho porque yo pienso que la comunicación directa siempre es con Dios. Y siento que Dios se manifiesta a través de las personas y la mejor forma de practicar tu religión es siendo buena persona con la gente y con uno mismo principalmente. Pero yo crecí y pasé toda mi infancia en mi colegio de monjas. Y me sé millones de canciones que al sol de hoy siendo adulta y siendo mamá, he dormido a mi hijo con esas canciones, las he cantado en el día a día porque recuerdo que esa monjita siempre decía que cuando uno cantaba canciones de Dios era una forma de rezar. Así es. Entonces, siempre sí me sé muchísimas y eso sí, por eso levanté la mano enérgicamente porque me emocionó mucho. Sí. Más allá Muy de bien. recitar un salmo que son muy importantes, sí, ciertamente tienen su valor y tienen su enseñanza. Cuando tú cantas desde el corazón, no importa si lo haces bien, si lo haces mal, si estás en la ducha o si estás en una situación difícil y esa canción de repente se te viene a la cabeza, yo siento que los caminos se ponen como más iluminados y me sé muchas. Muy bien. Y yo creo que muchas gracias por tu compartir. Yo creo Gracias. que hay muchas personas que están ahora aquí en el taller y que se saben muchas canciones, principalmente partiendo de la base que en cada celebración litúrgica hay entre 11 o 14 canciones que tenemos que cantar según los momentos de la Eucaristía. Y si hay canción de meditación o no hay canción de meditación, si se canta o no se canta el Cordero de Dios, ahí hay una variable que también uno lo va a discutir después en una formación más focalizada acerca de los cantos principales y de los cantos más periféricos. Pero respondiendo y aludiendo un poco a lo que comentaba aquí nuestra hermana que se acercó, muchas gracias al micrófono, vamos a hacer dos acercamientos en relación a la salmodia y en relación a cómo uno se relaciona en el servicio del canto con el Señor, ¿ya? Ahí voy a hablar en la parte pastoral, ¿sí? Sin desmerecer la experiencia propia que cada uno de nosotros pueda tener de su vivencia de la fe, ¿ya? Nosotros como católicos tenemos ciertas formas características de celebrar, ¿cierto? Tenemos la estructura de la Eucaristía, tenemos un legado de los padres de la Iglesia en relación a los escritos, tenemos la Sagrada Escritura que va a estar por sobre todas las cosas, tenemos un ordenamiento litúrgico que está en el ordo litúrgico y como así hoy día hemos querido tocar el tema de la salmodia, que también tiene una estructura y que también tiene un carácter. ¿Por qué hago este alcance? Porque cuando yo me comprometo en una comunidad a tener un camino de un servicio más estable, como es el servicio del coro, también yo voy avanzando en mi camino de la fe y también voy avanzando en relación a qué cosas yo debería dar un paso más cada vez en relación a que, como yo bien les decía, uno puede saber muchas canciones. Yo creo que si alguno de ustedes se encontrara en un lugar donde no tiene a la mano ni su celular, ni la palabra de Dios escrita y todo eso, y tuviera que contarle
algún relato del Evangelio a alguna persona que no conoce el Evangelio, más de alguno de nosotros lo haría casi de memoria. Y le hablaría del episodio de los de Maús, le hablaría de cuando Jesús estaba en el huerto, le hablaría de cuando Jesús multiplicó los panes, de cuando estaban pescando y salieron los peces, de cuando tenían miedo en la barca y tuvieron miedo y Jesús se despertó y le dijo, ya, no sean tan temerosos. Uno se acordaría de algún relato bíblico, como así también uno se acordaría de relatos de los salmos y que tienen que ver también con el sentido más profundo de por qué yo voy a tener este servicio especial de entonar los salmos y que no es un privilegio, sino que es un servicio. Y volvemos de nuevo a la actitud de los coros, ¿ya? Y en relación a eso, un poco para ir cerrando el tema de la salmodia, es en relación a que el carácter del salmo, si bien es muy simple dentro de su desarrollo musical, es muy importante que nosotros le demos el valor al cómo es el relato y primero que todo es a esta interacción entre la asamblea y el salmista. Y el salmista hablo que puede estar en el ambón o puede estar, según la conversación previa con el sacerdote, en el mismo coro. El hecho de que esté ubicado en el ambón quiere decir que para facilitar el escuchar la entonación, pero el salmista puede también entonarlo desde el coro. Pero por sobre todas las cosas hacer hincapié en relación a la intención, a la actitud del salmista. Y en relación a eso, como nos preocupamos de ser más expertos en la guitarra, de a lo mejor buscar a alguien que nos dé alguna técnica vocal para mejorar la voz, de que nos ayude a encuadrar la armonía en el coro, enseñar a hacer voces, primeras y segundas voces, contraltos, sopranos, tenores, barítonos, como nosotros queramos avanzar en esa parte, también es muy importante ir avanzando en esta otra parte encontrando el valor, como yo les dije en el curso anterior, a los silencios en la liturgia, que es un tema también, a los espacios en los cuales va o no va una canción de meditación, o qué canciones y qué carácter vamos colocando, como así también en la parte salmística. La salmodia responde a un conocimiento histórico del proceso de salvación del pueblo de Israel. Porque los salmos, si uno los lee de principio al final, es un relato de la experiencia del pueblo de Dios. Es el pueblo quien habla a Dios que le enseñó a hablar, en el fondo. Por lo tanto, es una parte importante de poder conocer la estructura. Yo sé que a lo mejor puede sonar un poco tedioso, puede sonar un poco, pero si solamente nos focalizamos en el extracto del Salmo que nos toca el fin de semana, el camino se va haciendo más ligero. Pero también podamos fijarnos en la persona que lo va a entonar. Y por supuesto, siempre paso un poquito esta meditación también acerca de cómo va nuestra preocupación en relación a los volúmenes de los instrumentos, de los micrófonos, en qué condiciones nosotros entregamos nuestro servicio, si el coro escucha a la asamblea. Por eso es importante. Y esto es como una receta casi requete comprobada. Ojalá el coro ensaye la antífona del Salmo antes que comience la Eucaristía, si es posible. Unos minutitos antes. Yo no sé si ustedes tienen la costumbre o la tradición en sus comunidades de hacer el rosario antes de la Eucaristía, pero si no, o ensayan cantos o algo, que se pare el hermano o la hermana en el ambón que le corresponde, la antífona. Decirle a la asamblea, vamos a ensayar la antífona, para que no estén preocupados de aprender una melodía, sino que de encontrarle el sentido al salmo. ¿Sí? Es súper importante, como así también, si el coro va a cantar una canción nueva para la asamblea, ojalá que tenga la oportunidad de ensayarla
por lo menos el coro que se repite. Las estrofas a lo mejor se van aprendiendo según se repitan, si es de comunión o si es de entrada, pero que también tengan esa posibilidad de ensayar, especialmente con los cantos principales y especialmente con los salmos. Hermana Pilar, hasta aquí yo estoy terminada con lo que puedo entregar hoy día. No sé si alguno de los que está en la asamblea tiene alguna pregunta, quiere hacer algún acercamiento, tiene alguna duda, alguna solicitud. Esta es la oportunidad, realmente no tenemos otra con ella, así que sería una muy buena opción. No le escucho, Ah, perdón. no, les digo que es una muy buena oportunidad porque no tenemos oportunidad de verte hasta no sé Ujú. cuándo programemos la otra reunión. Entonces, si tenemos alguna pregunta, sería importante que la hiciéramos. Eh, sí, a mí solamente me viene por la experiencia. Yo creo que algo que no hacemos y lo que tenemos que hacer es en el Salmo ensayarla, la antífona antes de la misa. Eso no lo hacemos y eso es importante hacerlo. Eh, a veces hay mucha distracción y bueno, pero unos segundos antes cuando ya está la asamblea, cuando ya está la asamblea sentada lista para empezar la misa, es bueno hacer eso como tú nos aconsejabas. Una Sí, de las, es sí, bueno. Sí, sí, yo creo que Pilar es un poco a los que están aquí, los hermanos, especialmente los que son directores, vi algunos pero con sí, guitarra por ahí al principio. Generalmente quien dirige el coro es quien solicita la autorización al que preside la Eucaristía, que es el sacerdote, y simplemente es para repasar un par de veces. mm, Ahora, ¿qué carácter tiene ese pasito? Es que yo voy haciendo primero, creando un clima de preparación para la misa, si uno le quiere ver el trasfondo pastoral, también ayuda a que la comunidad se centre en qué vamos a estar. Y aunque sea un salmo muy conocido, cualquier canto que ustedes ensayen, cualquier estrofa, cualquier pedacito de canción que ustedes ensayen es un llamado de atención muy sublime para la comunidad que estamos en oración. Es como cuando hay comunidad hermana Pilar en los que se invita a decir, vamos a tener un minuto de silencio, o vamos a hacer un Padre Nuestro, o vamos a hacer una oración intencionada para quien yo quiero encomendar esta Eucaristía. Es como ponernos en actitud. Y el coro puede prestar un servicio hermoso en relación a eso, solamente cantando 2 o 3 veces la antífona del Salmo. gracias. Ujú. También, a ver, unos segunditos, si nos puedes también ayudar. A lo mejor yo lo veo desde el punto de asamblea, yo solamente soy asamblea ahora. Eh, en algunos coros les cuesta encontrar salmista, no tienen, otros coros ningún problema. Pero también tenemos personas que son muy buena voluntad y lo quieren cantar, pero aunque dicen que se lo ensayan, a veces cuando están ahí parece que recién lo están aprendiendo ahí pero yo pienso que el problema es la melodía, eh, que necesitamos ayuda, como dónde sacamos o ayudas para de los diferentes salmos y qué melodías usar. O sea, a veces pienso que lo estamos inventando la melodía. Esa es mi impresión como asamblea, que solamente escucho, yo no estoy en los coros. Bueno, hermana, en relación a eso, Recursos. Ya. hay base de datos de los salmos. Yo hoy día no entramos más en la parte musical, pero la vez pasada sí, donde yo les hablaba de que hay bases gregorianas para cantos de salmos. Nadie les puede decir nada si lo repiten un mes completo, porque lo primordial en el salmo es entregar el mensaje del salmo. Em, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Esa es una clave gregoriana. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me lleva por verdes praderas. Disculpen. Tiene que ver con toda esa parte de la estructura musical. Yo la otra vez le mandé unos salmos
algunos con tipologías gregorianas, otros con tipologías ya más populares en relación a la composición, populares sacras. Uno puede tener base hermana. Yo de hecho voy a compartirle a usted un libro digital que estamos usando en una de las comunidades en Santiago, donde aparece la línea melódica. ¿Ya? Está la estructura por si alguien conoce un poco de lectura musical, pero también hoy día hay un montón de recursos. Uno puede colocar la foto de la estructura melódica y el internet lo lee en un rato, ¿ya? Pero también está la posibilidad de la composición musical del salmo. Eh, la otra vez nosotros conversamos cuando nos juntamos con don Víctor en relación a la posibilidad de repente de tener un encuentro con los directores musicales de los coros para poder dar algunas indicaciones de inicios y términos de cadencias armónicas para los salmos, que eso ya es un trabajo más práctico, porque no es solo un taller de escuchar, de escuchar, de escuchar, sino que es un taller que es un poquito más extenso, donde los que tocan la guitarra están con su guitarra y yo les doy tareas musicales para estructuras de frases, ¿ya? Eso es la otra posibilidad. Y la otra posibilidad, hermana, es poder empezar, por eso yo les decía, ¿cuántos salmos se saben? Los que nombraron son los que están musicalizados. Sí, El Señor es mi pastor. Espero confiado en el Señor, cierto estoy de su palabra. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Ya? Entonces, uno se sabe los salmos que se conoce. Yo lo que recomiendo como tarea principal es que las personas que hacen de directores musicales reúnan recursos de salmos que ya están compuestos. El primer paso, musicalmente, busquemos lo que ya se está usando. En relación a eso, hermana, ¿yo en qué me puedo comprometer? En mandarle la base de datos que yo tengo, los links, para que lo puedan buscar, ¿ya? Para que no se llenen de archivos, pero también en la inquietud de buscar el salmo, sí, porque sí, no todos van a ser bien para la misma voz. eso es. No tengo ningún problema en mandar esos recursos, pero sí se pueden inventar. De hecho, si nosotros llegáramos a la salmodia hermana Pilar, que se usa desde el principio, llegaríamos a la salmodia aramea, que no tiene nada que ver con los sonidos que estamos acostumbrados ahora. Y en eso, como yo les decía, Sacrosantum Concilium de Vaticano II nos lideró y nos ayudó a abrir las puertas no solo de la iglesia, sino que también abrir las puertas de los coros en relación a los diferentes instrumentos y modalidades musicales que podemos usar, pero siempre cuidando que el lugar donde estamos, la connotación que tenemos que darle, no quiere decir que sea prohibido, quiere decir que busquemos lo adecuado. A mí me gusta siempre usar en música lo que es adecuado, porque eso es súper importante, que nosotros representemos lo que estamos viviendo en relación a la liturgia. Eso por ahí, hermanita. La verdad que, como le digo, hay estructuras, eh, desde la más simple a la más compleja. Yo se las puedo compartir, tengo la base de datos para los directores musicales, pero también habría que dar una revisada a lo que están usando. Si tienen la connotación que hemos ido aprendiendo, yo voy a mandar el PPT para que lo vean. Si quieren que les revise lo que ya están usando, también me lo pueden mandar por correo. Eh, Mm, yo no es que sea una experta acabada porque siempre estoy estudiando, pero llevo harto tiempo en la salmodia y no te da autoridad, te da simplemente un conocimiento previo, ¿ya? mm, Y también lo vamos contrarrestando con otro grupo de personas que yo siempre trabajo en relación a la salmodia en Chile. mm, Busquen también en internet, hay una nueva base que la dirige un amigo que se llama Juan Guillermo, que se llama Canto Católico en internet. No sé, Víctor, creo que ha escuchado algo. Eh, Tienen una línea musical, pero ellos comparten bastantes salmos e himnos, mm, principalmente para las fiestas. Otra base de datos musicales también muy bueno es lo que publican los claretianos, que tienen una escuela litúrgica musical muy buena también, muy pastoral. Eh, y también, como le digo, bases musicales que yo les puedo mandar los links. Pero hay varios coros que tienen diferentes músicas. sí, sí. Ujú.
Muchas gracias Pilar. ¿Hay, Ya, pues, hay algo más? Si no, ¿para qué? no, todo ¿No? bien. Ok. Bueno, espero no haberlos aburrido tanto, pero yo creo que es un Muchas- tema que yo siempre digo, uno comparte el 1% de todo lo que escuchó. Nunca uno deja de aprender. Como les digo, hoy día en la tarde, revisando el material, porque siempre lo reviso antes para no olvidarme de las cosas, me di cuenta que necesito profundizar otra cosa más. Entonces uno siempre se da cuenta que necesita. Y también les voy a compartir algo, un paréntesis. Donde estoy en este momento, al lado de la casa, a media cuadra, hay una mezquita. Aquí en Estambul está los musulmanes. Y cada 3 o 4 horas hay unas bocinas, como unos parlantes grandes, donde ellos transmiten sus salmos. Tienen que escucharlos todos porque suena fuerte. De hecho, yo ahora dejé súper cerrada la ventana para que no interfiera la comunicación con usted, pero terminan de sonar como a eso de las 11 de la noche, ¿ya? Ahora, ¿por qué lo digo? Porque yo no entiendo mucho, porque recién estoy empezando a aprender turco, pero la calidad musical que tiene va haciendo el oído. Yo que soy músico, abro la ventana, escucho. Por mucho respeto no lo he grabado para mostrar, he grabado para tener la melodía en mi cabeza. Pero me llama mucho la atención que ellos transmiten eso para que la gente no se olvide de su alabanza, para irlo metiendo así, ¿ya? La connotación que le queramos dar, ¿ya? Pero justo hoy día que estaba revisando el origen de los salmos y estuve revisando la melodía aramea, es precisamente la melodía arábica que están usando los musulmanes. Entonces, tiene un carácter musical bien potente. Así que eso les quería compartir. Muchas Les doy las gracias. gracias y Gracias espero por tu ayuda. vernos en otro momento. Gracias por tu ayuda de los salmos de Navidad y también como acompañamos este año, acompañamos el encendido de la corona cada semana. Ujú. Te agradecemos a ti por Los eso. gozos de Adviento. Los gozos de Adviento fue la primera vez que lo hacíamos Sí. y me parecieron muy bonitos, así que te Les agradezco. voy a, hermana, les voy a mandar un par de pregones pascuales A que yo los- sé que se prepara con tiempo. A lo mejor los sí, conocen, pero voy a mandar ese material. ok. Un par de pregones pascuales y los salmos de la Semana Santa. Es- Gracias. El próximo Ujú. encuentro, a lo mejor será febrero, marzo, no sé cómo están los calendarios, si nos puedes ayudar, y ahí sería el 100% cuaresma, quizás. Cuaresma, sí. Ya. Pero como yo sé que, por ejemplo, los cánticos se van aprendiendo Sí, con tiempo, si alguien se quiere animar con sí. algunos pregones por ahí, Incluso, voy a sí, enviar. ¿Sí? incluso para tenerlos y después hacerte preguntas. Muchas Ningún gracias, problema. Pilar. Que Ya, Dios pues, que te estén muy bendiga bien. y cuídate mucho. Chao. Adiós. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. ¿Cómo, copiamos?